hoy tenemos el gusto de establecer comunicación con el profesor Raúl Fradkin, profesor de Historia de América II Colonial de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Historia de América de la Universidad Nacional de Luján e investigador del Instituto Ravignani. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte y Algo... verte. Gracias, Raúl. Raúl es uno de esos profesores que nos enseñan a cuestionar desde el principio. Tan desde el principio que cuando empezamos a hablar, me dijo, ¿por qué el título de este ciclo de entrevistas? ¿Por qué la historia da respuestas? La historia puede dar respuestas en este momento y tiene razón. No sé si podemos dar respuestas o no sé si en algún momento la historia puede dar respuestas, pero sí creo que los historiadores, los intelectuales, los humanistas, los y las podemos y pueden, sobre todo los profesores y profesoras que tienen el oficio de interpelar, de hacer pensar a los estudiantes, pueden ayudarnos a, por lo menos, reformular las preguntas, a pensarlo desde un nuevo ángulo, a incorporar nuevos elementos. Y desde ese punto de vista, la participación de profesionales como Raúl en este ciclo es realmente muy, muy valiosa. Así que te agradecemos mucho. Raúl, No, de toda esta situación que estamos viviendo, totalmente inédita, inaudita, inimaginable, ¿qué es lo que, lo que a vos más te llama la atención? ¿Cuáles son los elementos que destacarías como los que más nos interpelan? bueno, mucho. A mí personalmente me parece que lo que puede ser más interesante para pensar es todo lo que se revela, todo lo que estaba en cierto modo tapado, oscurecido en la opinión pública, en la cultura, y que de golpe empieza a verse con más claridad. Eh, Poco a poco, digamos. El primer problema que yo diría es que no podemos tener respuesta porque el proceso que estamos viviendo se está produciendo, está en desarrollo. Entonces es muy difícil sacar, si uno lo piensa como una película y lo para, hace pausa, lo deforma. Pero si no lo para y no pone pausa, no lo puede entender. Y ahí tenemos un desafío que es el típico problema que tiene un historiador cuando analiza cualquier fenómeno histórico. Digamos, a medida que la historia es un conocimiento del movimiento, el problema que tenés siempre es que tenés que detener en un momento tu análisis en una situación específica para entenderla más en profundidad, pero al mismo tiempo que la entendés con más profundidad, la deformás. Porque no sabes en qué va a devenir. El historiador tiene la ventaja de que de algún modo, entre comillas, los resultados los conoce. Pero cuando te pones a pensar sobre el presente, los resultados no los conoces. Yo la sensación que tengo, lo que más me interpela, te contestaría de dos maneras. Creo que se pone en evidencia que estamos viviendo una crisis espectacular, que ya estaba en desarrollo, pero que ahora combina una pandemia con una crisis económica y política global. Esa crisis económica y política global ya estaba dándose, no sabemos ni cómo va a terminar, ni cuándo va a terminar, si es que alguna vez va a terminar, y a eso se le ha agregado el fenómeno de la pandemia, que introduce elementos nuevos, pero también suscita, digamos, profundiza tendencias que ya estaban en desarrollo. Bueno, a mí lo que me parece que es lo que nos resulta más impresionante es la velocidad. Y esa velocidad, digamos, la velocidad de la transmisión, ha habido otras pandemias y grandes epidemias en la historia,
pero la velocidad de la transmisión es lo que nos impacta tanto. Pero eso está en desarrollo, eso no está resuelto. Si uno mira un poco los datos, aunque sean un poco truculentos, ¿qué es lo que impacta más? Que en realidad si lo mirás la cantidad de personas que han muerto, que están registradas, alrededor del 80% son en muy pocos países. Lo que pasa es que esos países son las principales potencias del mundo occidental. Estados Unidos, Italia, Francia, España, Alemania, Holanda, Bélgica. Entonces, eso es lo que me parece que le da el impacto también global. Me estaba acordando, digamos, si usamos la historia para el siglo XVI, hay una frase de Fernand Braudel que a mí me gusta mucho. Él decía que la noticias era una mercancía de lujo. Bueno, ahora digamos, ¿qué es lo que se mueve más rápido? La noticia, la información y el capital, que se puede escapar de un lugar del mundo a otro en un instante, que es lo que estamos viviendo. Y la pandemia viene más lento que eso, y todavía no ha llegado a pleno despliegue, digamos, lo que uno puede prever, comparado con otras, al conjunto del planeta. En ese sentido todavía estamos por ver. Y eso es lo que nos interpela. Si vos querés que te diga qué me interpela a mí más, que creo que por nuestros países esto recién empezó. Y entonces ahí es donde viene, digamos, los temores, las angustias, las preocupaciones. Pero ya los efectos de la crisis económica y política global se están viendo. Los primeros generados por la pandemia, de una crisis que ya había empezado. ¿Y cuáles serían esos efectos políticos y económicos? Bueno, el primero, el más evidente, es una parálisis, no sé si parálisis, la palabra, una caída del volumen del comercio global y un movimiento de capitales financieros a inversiones más seguras y de mayor resguardo. Entonces, si lo comparás con la vez pasada que hubo una pandemia combinada con crisis económica global, sería 2008-2009, ya en 3-4 meses hubo un movimiento de capitales hacia los países centrales, desde los que indulgentemente nos llaman países emergentes. Emergentes tenemos poco, estamos más en emergencia que emergentes, que ha sido a una velocidad espectacular. Esto le pasa a la Argentina por la situación que además tenía la Argentina previamente, pero le está pasando a todos los países periféricos. Y entonces, ese es un ejemplo, la caída de los precios de los que se llaman las commodities, empezando por el petróleo, pero también la soja y todos los productos exportables. Porque hay una paradoja de todas las paradojas, digamos, que es, si China reduce la demanda, se paralizan buena parte del comercio. No sé cuánto durará eso, o si ya está cambiando, no lo sé, no me dedico a esto y tampoco tengo información como para saberlo, pero el ejemplo más claro es que ahora tenés a los grandes países, a las grandes potencias capitalistas de Occidente, empezando por Estados Unidos, pero también Europa, dependiendo de las exportaciones de insumos médicos de China. Y eso expresa un cambio que ya estaba sucediendo en el mundo. Entonces, ahí es donde me parece que hay algo que ha cambiado, que tiene que ver con la globalización, con la modernización tecnológica y con la modernización económica de las últimas décadas.
no sé si soy suficientemente claro, si Brodel tenía razón y la noticia era la mercancía de lujo en el siglo XVI, ahora también, pero el problema es que ahora los capitales financieros pueden moverse a la misma velocidad que las noticias, y más rápido aún que la pandemia, y se adelanta. Entonces, yo lo que veo es una crisis importante, significativa, de impredecible resultado, pero que está en curso. Por eso me parece que puede ser útil comparar con la última vez que se combinó una epidemia con una crisis financiera global, que fue en 2008, 2009, 2011, depende. Pero ahí, por ejemplo, la que se llamó la epidemia de la gripe A, si yo no me equivoco, los datos daban algo así como 400.000 muertos en el mundo. Todo indicaría, lamento decirlo, que este cuento recién empieza. Si Por bien se eso me trata, preocupa. sí, es Sí, sí, verdad. dale. Si bien se trata de una crisis global, es notable la diferencia regional de las respuestas, y las Sí, diferencias por países, y cómo también están entrando en crisis las uniones supranacionales, como la Comunidad Europea o el Mercosur, frente a las diferencias de criterio por las distintas posibilidades para implementar medidas locales. ¿Cómo, cómo está viendo esas diferencias locales como respuestas a la pandemia? Ya no es una cuestión solamente epidemiológica, sino, como vos decías, económica y también política. ¿Qué elementos identificarías en los espacios locales? mira, lo que parece bastante claro de lo que uno puede intuir que está pasando es que se va a replantear la relación, el lugar del Estado en la economía, en la sociedad y en la política. Esto me parece bastante evidente. Me atrevería a decir que la gran disputa política e ideológica de los meses y años por venir va a ser qué sentido va a tener ese lugar, nuevo lugar del Estado, qué tipo de Estado y, y para hacer qué. No es que hasta ahora el Estado no ha intervenido, o en los años anteriores no ha intervenido, pero esto me parece que va a estar en el centro de la disputa. Como vos decías, esto es muy claro. La Unión Europea no puede dar una respuesta conjunta y dar respuestas nacionales. Después que durante 20, 30, 40 años nos aleccionaron de que se había acabado la época de los estados nacionales, las respuestas hoy a la crisis económica y a la crisis epidemiológica es nacional y no general. Entonces, bueno, a nosotros obviamente eso nos toca en un lugar muy particular. Y si hay algo sorprendente del tiempo que va del desarrollo de esta epidemia en la Argentina, es la sorprendente reacción de un Estado que estaba prácticamente desmantelado y que hay que reconstruirlo al mismo tiempo que la crisis, y como se puede y con lo que se puede. El problema de la comparación con otros entre países es el momento de la comparación. Por ahora pareciera que tenemos mejores resultados que otros, pero también estamos por empezar el invierno. Pero también venimos de una situación del Estado y de la estructura económica y de los dispositivos sanitarios mucho peores. Entonces me preocupa el futuro. En ese sentido, sí, estamos reaccionando relativamente bien a un costo altísimo, pero a un costo necesario y también al único posible. Creo que también se está haciendo lo único que se puede hacer, pero no todos lo están haciendo, eso es cierto. En ese sentido, creo que hay en Argentina una acción estatal con muchos límites, con mucha incapacidad por la propia situación del Estado, eh, relativamente buena y con gran apoyo social, si no, no lo podría hacer.
Pero, ¿hasta cuándo, hasta dónde y con qué consecuencias? Ese va a ser el gran debate del porvenir, que ya de alguna manera ha empezado en todo el mundo. Eso me parece. Para darme un ejemplo, quiero insistir en la comparación con 2009, porque ahí hubo una enorme intervención del Estado en los países centrales para rescatar el sistema financiero y aplicar políticas de ajuste fiscal a la estructura estatal, incluido la sanitaria, que probablemente ha afectado su capacidad de respuesta sanitaria frente a esto, frente a lo que pasa ahora. Entonces, el problema es si ahora el Estado va a volver a intervenir para salvar el sistema financiero o para salvar a la sociedad. Eso me parece que es el debate tan simple como eso. ¿Y quién lo va a pagar? Porque todo esto tiene costos. Y por lo tanto la gran discusión es de dónde salen los recursos. Y sabemos dónde están los recursos. Eso no hay mucho para inventar. Los recursos existen, la riqueza acumulada existe. El problema es la disputa política y social por eso. ¿Cómo hacerlo es el gran problema? Porque ni siquiera podemos juntarnos en la calle para intentar empujar en una dirección. Ese es el dilema. Quisiera retomar una imagen que vos dijiste al principio, la del revelado de las imágenes, porque la primera tentación es preguntarte como historiador, ¿qué lección nos han dejado las epidemias anteriores? Pero yo creo que es una pregunta un poco distorsionada y con respuestas que, de las que ya sabemos el final, en cambio ahora no lo sabemos. Lo que quisiera preguntarte, más que qué lección nos dejaron las epidemias anteriores, es que vos, como historiador, habiendo estudiado otras crisis, otras situaciones difíciles por las que tuvo que atravesar nuestro país y nuestro mundo, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta y no perder de vista para poder pensar por dónde, eh, por dónde se van a ir viendo las nuevas imágenes? ¿Cuáles son los colores que se van a ir revelando? Y eso, ¿qué no tenemos que dejar de mirar? Yo diría, es muy buena tu pregunta, pero tendríamos que hablar horas, pero se me ocurre una, digamos, una metáfora. Me parece que es, si lo juzgamos por lo que sucede en los medios de comunicación, por ejemplo, está en discusión quiénes son los brujos de la tribu. De golpe, es interesante que ahora la discusión es si los brujos a los que hay que escuchar son los médicos, los epidemiólogos o son los economistas. Es interesante porque ahora los economistas entonces hay una oposición entre ciencia y economía que en realidad es una confesión de que la economía entonces no tenía el carácter científico que nos querían enseñar y nos decían que era la única alternativa posible. Entonces de golpe hay que valorizar la ciencia, después que destruyeron el sistema científico, después que destruyeron al Malbrán, después que destruyeron las carreras de enfermería, ahora salimos a aplaudir. Entonces, lo digo brutalmente, pero está en esta discusión. Ahora, ¿quién tiene el saber? Está en discusión esta única manera de la economía que incluso existe entre los historiadores, y no son pocos los historiadores que hablan de la teoría económica como si hubiera una sola teoría económica. Y eso es lo que va a entrar en discusión, me parece que está en discusión ahora, porque venimos de varias décadas de un verdadero catecismo neoliberal que nos ha impregnado a todos, el sentido común ha sido impregnado. Y para afrontar una crisis de esta magnitud, si tiene la magnitud que yo creo que tiene, hay que revisar muchos dogmas, y lo están revisando ellos mismos. En ese sentido, la Argentina, si bien está, el Estado argentino está, o el gobierno más que el Estado, está reaccionando como puede, con mucha firmeza y, en mi opinión,
de la única manera posible para evitar una catástrofe humanitaria, también la Argentina muestra un pensamiento, una tendencia del pensamiento económico que es todavía más conservador y atrasado que lo que sucede en los países centrales o lo que se discute en los países centrales, incluido el Fondo Monetario Internacional. Y en todo el mundo se está discutiendo que esto se tiene que financiar con el segmento más enriquecido de la sociedad. Y a veces lo dicen aún algunos de los más ricos de esas sociedades. Pero acá hay una historia donde los más ricos no quieren pagar impuestos. Y ahora, si ellos no pagan impuestos, no hay recursos. Lo mostraron en el 2008, que no quieren pagar impuestos, lo mostraron en toda su historia y lo están mostrando ahora. El problema es cómo se va a dar ese debate. Necesitamos un inmenso gasto fiscal para sostener el funcionamiento de la vida biológica y de la vida social. Y me parece que es el gran debate que se viene. Pero en todo el mundo, no solo en Argentina. Lo que pasa es que en Argentina va a ser a su modo, a nuestro modo, que siempre es bastante tenso y conflictivo, también por suerte. Sí. ¿Cómo termina este cuento? No te lo puedo decir. Estoy preocupado porque yo creo que esta bendita pandemia todavía no cruzó frontalmente las barreras de las clases. Eso es lo que tengo miedo, eso es lo que me preocupa. Esto es un virus que ha venido de afuera hacia adentro y de arriba a abajo de la sociedad. Y se está esparciendo. Y ahí es donde me preocupa lo que puede pasar. Por eso digo que es imperioso una redistribución muy rápida y brusca de la riqueza disponible para sostener la vida social. Y no como una medida transitoria y de excepción y de emergencia por única vez, sino para un largo plazo. Por eso te decía que creo que lo que está en discusión es qué tipo de... que no está en discusión que va a haber una fuerte intervención del Estado en la Argentina o cualquier otro país para sacar adelante esto. Una especie de keynesianismo de guerra. Pero sí está en discusión qué tipo de intervención estatal, a favor de quiénes y quiénes lo van a pagar. ¿Cómo termina? No sé. Si es que termina, probablemente no termine. Ahora, en ese contexto, si logramos un poquito de margen nacional de decisión, quizá nos pueda ayudar. Profesor Raúl Fradkin, profesor de Historia de América II Colonial de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Historia de América en la Universidad Nacional de Luján, investigador del Instituto Ravignani, historiador de profesión y profesor de alma. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros estas reflexiones, que nos ayudes a pensar. Esto tenemos que pensarlo así, entre todos, y escuchando, como en este caso, a quienes tienen el hábito de la reflexión. Así que te agradecemos muchísimo y hasta otro momento.